Tengo el control de todo lo que esté pasando y todo lo que se administre a través del software, por supuesto, pero también otras cosas que pasan en la comunidad, como por ejemplo reservas de estacionamiento, espacios comunes. Pero Jonathan, lo importante, ¿cómo funcionaba esto antes de Edipro? Había cierto desorden, porque no estaba esa como facultad que mencionaba recién de poder estar gobernando todas las cosas que ocurren en una comunidad, y se ordenó. Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a esta nueva edición del rol del Comité en la Comunidad, hecho por Edipro para ustedes. Mi nombre es Pablo Vallejos, soy especialista en copropiedad hace un tiempo. Acá pueden ver, ahí sí, mejor, ¿cierto? Abogado especialista en Edipro hace un tiempo y ahora vamos a ver el rol de la comunidad. Empecemos por lo más importante. Edipro ofrece soluciones integrales para edificios y condominios. Ya, ¿y qué son estas soluciones integrales? Bueno, consejería remota, importantísimo, para bajar los gastos comunes. Casi el 60% del gasto común hoy en día es en trabajo, es en personal. Nosotros, a través de la consejería remota, ofrecemos un descuento importantísimo dentro de ese margen. La plataforma de administración, por supuesto, ¿cierto? Que fue lo que lanzó a Edipro al mercado, que es las cuentas contables, poder ver las cámaras, poder ver las encomiendas y todo lo relacionado a la administración del condominio o edificio, y por último los servicios legales como las preguntas que puedan tener ustedes, este tipo de instancias, la actualización de los reglamentos de propiedad, etc. Como pueden ver, tenemos una alta gama de clientes, más de 300.000 usuarios de 1.800 condominios en más de 5 países. Partamos por lo importante. ¿Qué es un comité? ¿Ustedes quieren saber qué es un comité? Bueno, el comité, según la definición de la Ley 21.442, es un órgano encargado de velar por el resguardo y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Copropietarios. Ya, yo sé que esto va a sonar un poco monótono, pero vamos a ir desglosando esto. En el fondo, es que el comité es el órgano en donde ustedes, cuando se pongan de acuerdo en las asambleas de copropietarios, el comité tiene que hacerse cargo de esos acuerdos. De nada sirve que ustedes se pongan de acuerdo sobre algo y que el comité después no lo cumpla, no lo respete, etc. Entonces, por lo tanto, es el órgano encargado de velar por los acuerdos, ¿cierto?, de esta asamblea, y que se encuentra mandatado por esta. ¿Por quién? Por la asamblea, para tomar conocimiento sobre información relevante relacionada con el funcionamiento y administración del condominio. ¿Por qué? Porque ustedes, y cuando yo hablo de ustedes, lo hablo del comité, son la vía de comunicación oficial que existe entre copropietarios y administración. Y por lo tanto, ustedes son, ¿cierto?, quienes tienen que tomar conocimiento sobre información relevante con el condominio. Adoptar decisiones, muy importante, no sean consultivos o extremadamente consultivos. Ustedes representan a la asamblea, actúen como representantes. No son más que la asamblea ni son menos que la asamblea. Ustedes tienen que hacer cumplir lo que ustedes estimen que la asamblea hubiese dicho, o si ya se adoptó un acuerdo, hacer cumplir lo que la asamblea dijo. ¿A qué voy con esto? No pregunten demasiado en el condominio. Podemos hacer esto, lo otro. Ustedes asuman de que, por supuesto, sin sernos tiranos, ¿cierto? Ustedes asuman que ya hay una utilización previa, por algo ya son comité. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes adopten estas decisiones y no sean demasiado consultivos. Sigamos. Impartir instrucciones al administrador. Como les decía hace un rato, son la vía de comunicación y ustedes son quienes tienen que informarle al administrador de ciertas cosas, decirle cómo tiene que hacer su trabajo, etc. Establecer reglas mínimas respecto al uso habitual o periódico de los bienes comunes. El reglamento de copropiedad, por si ustedes nunca han escuchado este término, lo explico. El reglamento de copropiedad es el documento oficial que explica las reglas, que enumera las reglas que tiene el condominio. Este documento está debidamente inscrito en el conservador de bienes raíces. ¿Ok? ¿Por qué hablo de esto? Porque este reglamento, por regla general, es muy general. Entonces no se hace cargo de las cuestiones específicas, ¿cierto? Un reglamento de copropiedad muy rara vez va a decir de que la sala multiuso se debe entregar ordenada y limpia. Pero ese mismo tipo de frases es la que se ocupan mucho en un condominio. Entonces, a eso voy cuando dice que ustedes tienen que establecer reglas mínimas respecto al uso habitual o periódico de los bienes comunes. ¿Ok?
E imponer las multas que tuviesen contempladas en el reglamento de copropiedad. Exactamente. Generalmente lo que se hace es multar las conductas que uno no quiere ver en el condominio. Uno no quiere ver que la gente, por ejemplo, deje los desechos de las mascotas, o que arruine la fachada, o que existan ruidos molestos, o incluso olores molestos, ¿cierto? Las personas que tienden a fumar, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes pueden imponer multas? Sí, por supuesto que sí, pero no cualquier multa, solo las multas establecidas en el reglamento de copropiedad. Ahora, también existen otras funciones que les encomienda la ley, que son estos 4 puntos finales que tienen que ver con un poco con las formalidades. El primero, el comité es un número impar, al menos de 3 miembros con un máximo de 5. Siempre me preguntan por el tema de las funciones. La verdad es que la ley no especifica las funciones salvo la del presidente. El único que importa es el presidente, en el sentido que él, por ejemplo, es el que tiene que resguardar las actas de asamblea o las actas de reuniones de comité, o es el que va a presidir la asamblea muchas veces, ¿ok? Pero en cuanto a directores, secretarios, tesoreros, etcétera, no existen tales funciones, o al menos la ley no las contempla, pero por supuesto que ustedes pueden establecerlas de cierta manera para distribuir la carga de trabajo. Segundo punto, contarán con todas las facultades de la asamblea ordinaria. Por supuesto, después nos vamos a enterar, ojalá ustedes ya sepan, de que las asambleas existen 2 tipos principales, las ordinarias y las extraordinarias, y ustedes tienen las facultades de las asambleas ordinarias. La duración del cargo es un máximo de 3 años, sin embargo, y lógicamente se permite la reelección, que es lo que termina pasando en la mayoría de las comunidades, donde los comités son comités hace mucho, mucho tiempo. Y se permitirá establecer una retribución, que es algo nuevo que impuso la ley, o que más que impuso, es algo nuevo que introdujo la ley, de que ahora se les puede pagar al comité de administración, como a través de un descuento en los gastos comunes. Ahora, hay gente que dice, sí, nosotros le queremos pagar un descuento del 100% al comité. Sin embargo, hay que recordar que este descuento se va a prorratear entre el resto, ¿cierto? La cuenta de la luz del edificio, o la cuenta de lo que sea donde se vayan sus gastos comunes, no va a disminuir porque ahora existe un descuento a los gastos comunes hacia el comité, sino que ese gasto restante se va a redistribuir entre los demás. Entonces tengan eso en consideración cuando ustedes quieran rebajar el gasto común del comité. ¿Quiénes pueden formar parte del comité? Primero, propietarios, lógico, toda persona que sea dueño o dueña del bien inmueble. Sus cónyuges, ¿cuáles son los cónyuges? Aquellos que están casados en matrimonio, lógicamente, o los convivientes civiles, que son los que han celebrado un acuerdo de unión civil, no son simplemente los que viven juntos, ¿cierto? Los representantes de personas jurídicas propietarias. Lógicamente, si yo tengo, por ejemplo, una empresa y esa empresa tiene un bien inmueble, el representante legal puede ser parte del comité porque en el fondo es el propietario, entre comillas, ¿cierto? La empresa es propietaria, pero yo represento a la empresa. También cualquier persona, y esta es la cláusula abierta, cualquier persona representante de un propietario que cuente con poder suficiente ante notario. Muy, muy importante. Para ser parte del comité sí se requiere poder, ¿ok? Poder ante notario. Este poder no es a través de escritura pública, es simplemente a través ambas personas tienen que ir y firmar que una relación entre mandante y mandatario, en donde yo autorizo o encomiendo o simplemente doy el visto bueno para que una persona X, no tiene por qué ser el arrendatario necesariamente, sea parte del comité de administración del edificio en el que yo soy dueño. ¿Ok? A modo de ejemplo, yo, Pablo Vallejos, dueño del inmueble ubicado en tanto, ¿cierto? En tal calle, del departamento, tanto, según consta en escritura pública y debidamente inscrito en el conservador de bienes raíces bajo el número, rol y año, foja, ¿cierto? De Santiago, por ejemplo, autorizo a don, doña, tanto, Ruth, tanto, para que sea parte del comité de administración del inmueble anteriormente individualizado, firma. Y con eso ya tenemos un poder suficiente ante notario para que esta persona pueda ser parte del comité de administración. Ahora, ojo, solo los copropietarios hábiles pueden ser parte del comité. ¿Qué es un copropietario hábil? Los que se encuentran al día en el pago de los gastos comunes. De hecho, ni siquiera en el pago de los comunes, de toda obligación económica, con las multas, los intereses, etc. O sea,
que no exista deuda alguna con la comunidad. El artículo 15. ¿Por qué hablo del artículo 15? Porque es ahí donde dice, solo los copropietarios hábiles podrán optar a cargos de representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. ¿Qué pasa si nadie se postula al comité? Lamentablemente muy común. El presidente saliente o el primer administrador puede realizar un sorteo para designarlos. Siempre me preguntan, Pablo, ¿cómo se tiene que hacer este sorteo? ¿La ley especifica? No, no especifica, pero se entiende por sorteo cualquier acto en donde sea el azar quien determine quién va a ser comité de administración. También otro punto muy importante, es el de quién, cómo se tiene que realizar este sorteo. ¿En qué sentido? De que tiene que ser, por ejemplo, a través de bolsitas, a través de tirar un comando en un celular, por ejemplo, en donde sea el azar quien determine a esta persona y no sea, por ejemplo, una competencia de taca-taca en el salón de eventos, que no sea a través de ping-pong, ¿cierto? Donde medie la habilidad. Tiene que ser sí o sí donde sea la suerte. Y lo que iba a agregar anteriormente es que les recomiendo que el sorteo se haga con el registro de copropietarios. El registro de copropietarios es un documento que exige tanto la ley 21.442 como su reglamento, en donde se tienen que detallar el nombre, la cédula de identidad y el domicilio de todas las personas del comité. En el fondo se hace por unidad, es decir, departamento 304, el propietario o arrendatario Pablo Vallejos, tanto domicilio tanto. ¿Cierto? ¿Y por qué se hace con eso? Porque en el fondo desde ahí va a ser la unidad la que va a ser parte del comité de administración, representada por, a través de poder, puede ser el cónyuge, puede ser el conviviente civil, a través de mandatario, o sea, a través de representante legal, etc. ¿Por qué recomiendo que se haga de esta forma? Porque así las personas que tienen muchos habitantes en la unidad, ciertas familias numerosas, no se ven afectadas por este tipo de sorteos. Ahora, solo se puede eximir quien haya desempeñado la función con anterioridad. O sea, si yo ya fui comité, no tengo por qué volver a ser comité. Finalmente, y uno que no está en la diapositiva, son las personas que justificadamente envíen una razón de por qué no pueden ser parte del comité de administración y esta justificación esté contemplada en el reglamento de copropiedad. ¿Ok? Los reglamentos que redacto yo, o sea, que se hacen a través de DIPRO, siempre contemplan cláusulas en donde se especifique que una persona, por ejemplo, con problemas médicos que se pueda excusar de ser comité, una persona que no viva ahí y que sea segunda vivienda, tampoco. Pero en el fondo ahí ustedes tienen que ir viendo qué excepciones autorizan ustedes para que esta persona que salió por sorteo no sea comité. Ah, también, muy importante, las personas escogidas por sorteo no pueden renunciar. Importantísimo. La norma que establece el reglamento de la ley 21.442 es que las personas escogidas por sorteo no pueden renunciar. Así que ojo con eso. ¿Cuáles son las responsabilidades del comité? Representar a la asamblea. ¿En qué tipo de asamblea? Asamblea ordinaria, como yo les había dicho, ¿cierto? Plan de emergencia. Ustedes tienen que conocer el plan de emergencia porque ustedes, como comité, tienen que actualizarlo. Siempre que se modifiquen condiciones de seguridad, siempre que se hagan cambios al buen funcionamiento del edificio, etc. Es decir, por ejemplo, de que no es obligatorio que se actualice año a año, pero sí que se haga cuando existan cambios respecto a las condiciones de seguridad. Si se agregó un ascensor, si se agregó una escalera, si se quitó un ascensor o si se quitó una escalera, si han habido cambios importantes a la estructura del edificio. Si no ha habido cambios, le tienen que solicitar, y esto de nuevo en virtud del reglamento de la ley, le tienen que solicitar a un ingeniero en prevención de riesgo que le certifique que no es necesario actualizar este plan de emergencia. La custodia del libro de actas, importantísimo. Muchas veces es el administrador quien termina siendo custodia del libro de actas, pero eso está muy mal, tiene que ser el presidente. ¿Ok? Es el presidente a quien cualquier copropietario le puede pedir el libro de actas y él lo tiene que exhibir. Y finalmente, conocer el libro de novedades y o reclamos. ¿Por qué? Porque es a través de ese libro en donde existen 20 días corridos para que ustedes respondan las inquietudes de los copropietarios. Las inquietudes dirigidas al comité, ¿cierto? Si son dirigidas al administrador, es el administrador quien tiene que resolver esta situación.
Pero, por ejemplo, si ustedes no dan respuesta, es complicado. Los pueden llevar al juzgado de policía local. Por lo tanto, 20 días corridos para responder todo lo que suceda en el libro de novedades y o reclamos. E incluso por el reglamento de la ley, ahora, por ejemplo, si el correo electrónico de la comunidad es comunidad tanto tanto @gmail, eso, y yo hago y yo le escribo a ese correo por una duda o un reclamo, también se tienen 20 días corridos para responder y ese reclamo tiene que ser transcrito a este libro de novedades y o reclamos, también nuevamente en razón del reglamento de la ley. Pasemos a las asambleas, ¿ok? Que es la parte más densa de la materia. Asambleas. Definición. Órgano colectivo encargado de resolver todo lo concerniente a la administración del condominio, sin perjuicio de los demás mecanismos contemplados. Las asambleas es lo más importante. La asamblea puede decidir que se demuela el condominio. La asamblea puede decidir quitar estacionamientos, ¿cierto? O comprar estacionamientos a un copropietario. La asamblea puede decidir todo lo relativo al condominio siempre que existan los quórums suficientes. Y por eso es que ahora vamos a ver los diferentes tipos de asamblea para que no se alarmen. ¿Cómo es el plazo de citación para una asamblea? Con 5 días de anticipación mínimo con un 15 de máximo. Es decir, yo no puedo citar asamblea para mañana. Yo no puedo citar asamblea para 4 días más. No, arriba de 5, ¿cierto? Y tampoco puedo citar asamblea para un mes más, porque tiene máximo de 15. Partamos por las asambleas o sesiones ordinarias. Sesiones ordinarias, al menos una vez por año, ¿cierto? Es la que todos conocemos, es donde se hace esta cuenta documentada de la gestión por parte del administrador, en donde se discute en dónde se gastaron las platas de la comunidad, etc. ¿Qué se puede ver en este tipo de sesiones? Para los más eruditos y los que quieran ir estudiando, en el artículo 15 se enumeran todas las materias que son parte tanto de sesión extraordinaria, de sesión ordinaria, mayoría simple, mayoría reforzada, ya para que sepan. Artículo 15. ¿Qué más se puede ver en las sesiones ordinarias? La designación o remoción del administrador. Designación o remoción del administrador. Y cualquier otro interés que no sea materia de sesión extraordinaria. Ahora, yo les voy a hacer ahora un raciocinio lógico. Hace un ratito yo les comenté que el comité tiene facultades de asamblea ordinaria. Por lo tanto, en las reuniones de comité son igualmente válidas, casi en la mayoría de los casos, que las asambleas ordinarias. Por lo tanto, ustedes pueden remover un administrador a través de reunión de comité o de sesión ordinaria. Ustedes pueden asignar un administrador a través de reunión de comité o sesión ordinaria, ¿cierto? Incluso todos los meses el comité se tiene que reunir con el administrador para la cuenta documentada. Importantísimo, ¿ok? Todos los meses, por obligación legal, el administrador se tiene que reunir con el comité para hacer una cuenta documentada similar a la que hace la asamblea ordinaria. Por eso estoy haciendo ahora este símil. Esto sí, ojo con el tema de las renuncias. Las renuncias, voy a estornudar, disculpen. Ahora sí, disculpen. El tema de las renuncias. Las renuncias se tienen que hacer a través de asamblea ordinaria. No pueden hacer a través de reunión de comité, ¿ok? Se tiene que ratificar esta renuncia, o más bien exhibir esta renuncia, a través de asamblea ordinaria obligatoriamente y no así reunión de comité. Vamos con las sesiones extraordinarias. ¿Cuándo ocurren estas? ¿Por qué se llaman extraordinarias? Porque no son ordinarias, porque no se hacen año a año, ¿cierto? Porque se tienen que hacer a petición del comité de administración o con las firmas de los copropietarios que representen al menos el 10% de los derechos del condominio. ¿Cómo veo los porcentajes? ¿Cómo sé cuáles son los derechos del condominio? Bueno, a través de una tabla que generalmente está acompañada en el reglamento de copropiedad o en los planos del edificio. ¿Qué incluye las sesiones extraordinarias? Solo los temas incluidos en la citación. ¿Dónde están estas materias? En el artículo 15 al final dice, solo serán materia de sesiones extraordinarias las siguientes, y es un conteo de 14 números que incluyen todas las que son las sesiones, todas las materias que son de sesión extraordinaria. ¿Y por qué el artículo 15? Porque el artículo 15 hace la distinción entre las extraordinarias de mayoría absoluta y las de mayoría reforzada. Vamos con las de mayoría absoluta. Para poder conformarse este tipo de asamblea, hagamos hacia atrás. Asamblea extraordinaria de mayoría absoluta.
para poder conformarse esta asamblea se requiere un 50% de los derechos para su constitución, es decir, los 50% de los derechos del condominio, y 50% más uno para adoptar acuerdos. ¿Cuáles son los temas? Modificar reglamento de propiedad, la remoción total o parcial del comité, entre otros. Ya son temas más específicos, a diferencia de, mira, dense cuenta aquí, asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, 50% de los derechos para constituir y 50 más 1 para adoptar acuerdo. En cambio, en las sesiones ordinarias se requiere un 33% de los derechos para constituirse y mayoría simple para adoptar acuerdos. Si se dan cuenta, en la mayoría absoluta requiere más por la gravedad, o más bien por lo importante que son las temáticas a discutir, porque no estamos discutiendo quién va a ser el administrador, no estamos discutiendo si alguien renunció, estamos discutiendo modificar el reglamento de copropiedad. Muy importante, estamos hablando de que vamos a remover a un miembro del comité, muy, muy importante. Ahora, siempre me dicen, oye, pero Pablo, si acabas de decir que la remoción tiene que ser a través de asamblea ordinaria. No. La renuncia del comité es a través de asamblea ordinaria, mientras que la remoción del comité es a través de extraordinaria de mayoría absoluta. Luego tenemos las asambleas extraordinarias de mayoría reforzada, que requieren un 66% de los derechos para constituirse. Imagínense, es muchísimo el quórum, y a su vez el 66% de los derechos para adoptar acuerdos. Pero miren las temáticas: demolición del condominio, cambio de destino de las unidades, enajenación de bienes comunes, retribución de los miembros del comité. Son de tal importancia este tipo de cambios que el legislador, que la ley 21.442, estipula que el quórum para hacer este tipo de cuestiones es altísimo, tanto para el 66% para constituirse y 66% para adoptar acuerdos. Vamos con la citación y lugar de la asamblea. El comité, a través de su presidente o el administrador, cita asamblea personalmente, es decir, puerta a puerta, o viendo a los copropietarios. Puede ser también a través de carta certificada dirigida al domicilio del registro de copropietarios, o el correo electrónico que también se debe encontrar en dicho registro. ¿Ok? También es una forma de citación válida en donde se pongan en los murales, ¿cierto? O en este caso a través de DIPRO, por ejemplo, que va a haber asamblea tal y tal lugar. Sin embargo, eso no los exime de estos requisitos como los correos electrónicos o cartas certificadas, sin perjuicio de que DIPRO, lógicamente, tiene una opción para realizar correos electrónicos masivos. Ahora, si no hay registro de correo o domicilio, se entiende que el domicilio va a ser la respectiva unidad. Porque es importante, porque si yo no cuento con registro de copropietarios y quiero citar asamblea, de todas maneras puedo pasar por debajito de la puerta un papel en donde se cite a asamblea con las respectivas materias que se van a tratar, la fecha, etc. ¿Dónde hay que realizar esta asamblea? En el condominio, lógicamente, y de no ser posible, en la misma comuna. ¿Y quién preside? El presidente del comité, uno de los roles que le otorga la ley, o el copropietario que elija la asamblea. Incorporación de la asamblea virtual. Ahora se pueden realizar asambleas virtuales. Esto, ya que en el reglamento de copropiedad se puede acordar la participación de asambleas de manera virtual, a través de videoconferencias o por otros medios telemáticos de comunicación similar. Para ello se deben establecer los requisitos y condiciones que aseguran una participación y votación efectiva y simultánea, además de cumplir con las normas y requisitos que señala el reglamento de la ley. ¿Qué quiere decir esto en castellano? De que las asambleas virtuales tienen que tener una serie de requisitos para que se asemejen de la mejor forma posible a una asamblea presencial, donde no sea posible silenciar los micrófonos, en donde no sea posible que la votación, por ejemplo, sea diferida o que se realice otro día, ese tipo de cuestiones, que sea tal cual como una asamblea presencial que se puede hacer a través de la virtualidad. Ahora, existe una discusión sobre que ya se pueden hacer o no asambleas virtuales. Yo soy partidario de que sí, ya que en la misma ley hay un artículo que estipula que todos los derechos, ¿cierto?, que otorgue esta ley o que tenga que estar contemplados en el reglamento, y este reglamento aún no se actualiza, se entenderá que sí existen a la fecha, que sí son válidos. Por lo tanto, sí se pueden celebrar
asambleas virtuales, aun si yo no he actualizado todavía el reglamento. Vamos por la consulta por escrito. La consulta por escrito es un mecanismo muy práctico que incorpora la nueva ley, en donde existe o donde es posible simplemente votar. ¿Por qué digo esto? Porque en las asambleas generalmente hay introducciones, hay conversaciones y después se vota. A través de la consulta por escrito, yo, reuniendo los requisitos que estipula la ley, ¿cierto? Como hacer una sesión informativa, como que lo pida el comité de administración, por ejemplo, o el 10% de los propietarios, yo envío una pregunta a todas las unidades y lo puedo hacer, por supuesto, a través de IPRO. ¿Está usted de acuerdo con que el comité de administración sea conformado por Pablo, Pedro y Juan? Pone 2 casillitas, sí, estamos de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, junto con el nombre de la persona que vota, la unidad, ¿cierto? Sea arrendatario o propietario, etcétera. Después, ¿cierto? Yo hago esta pregunta, acompaño el voto, y yo digo, tienen un mes para votar, y para que sepan, se va a hacer una sesión informativa el día 15, por ejemplo, en la mitad de mes. ¿Por qué? Porque esa es la sesión informativa. Es una sesión que no requiere quórum, pero que ahí se pueden explicar las dudas, o se pueden esclarecer las dudas que puedan tener los copropietarios respecto a esta consulta. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué puede hacer el comité a nombre de la asamblea? Dictar normas que faciliten el uso y administración del condominio. Como se les decía en un principio, ustedes pueden dictar normas siempre que no sean contrarias al reglamento de copropiedad. Lógicamente no deben implicar una discriminación arbitraria respecto de cualquier ocupante, o sea, ustedes no pueden decidir sobre quiénes pueden hacer uso de la piscina y quiénes no, quiénes pueden hacer uso de los ascensores y no, porque esto serían discriminaciones arbitrarias. Respecto de la arbitrariedad, es decir, de que no son parámetros objetivos, ¿ok? Ahora, ojo, les voy a dar un ejemplo, pero tómenlo con mesura. Yo puedo decir de que la piscina solo la pueden ocupar las personas que tienen sus gastos comunes al día, como comité de administración. Una parte nos hace pensar que sí, ¿cierto? De toda lógica, porque yo estoy dictando una norma que facilita el uso de administración y tampoco implica una discriminación arbitraria. Pero ¿qué es lo que dice alguien con más experiencia? Ver el reglamento de copropiedad. En el reglamento a veces se autorizan este tipo de prácticas y por lo tanto no hay problema. Pero por eso les digo, conozcan su reglamento de copropiedad, porque si es que esto no está contemplado, es decir, de que ustedes no, en el reglamento de copropiedad no habla sobre la limitación de uso de piscina para los propietarios que son deudores, ustedes no pueden hacerlo. Es el reglamento el que tiene la última palabra. Finalmente, las normas y acuerdos que adopte la asamblea, que adopte el comité de administración, van a mantener su vigencia, pero pueden ser revocadas o modificadas por la asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos decir que desde ahora, por ejemplo, por decir a ver, ¿qué puede ser? Yo puedo decir desde ahora que los desechos de las mascotas no se pueden tirar por el chat, por decir algo, en bolsitas, ¿cierto? Lógicamente. Ya no puedo tirar desechos de mascotas por el chat. Pero si la asamblea no está de acuerdo, sonaron. Es la asamblea quien tiene la palabra porque ustedes representan a la asamblea. Y como no son más que la asamblea, no la pueden contradecir. Y si la asamblea no quiere o no está de acuerdo con su norma, ustedes no pueden seguir impulsando. ¿Ok? Lógicamente y finalmente los acuerdos del comité serán adoptados por la mitad más uno de sus miembros. Bueno, ¿en qué puede ayudar EDIPRO a un comité de administración? Importantísimo, ¿cierto? Primero, supervisión de conserjería y uso de espacios comunes. Es muy cómodo. Es muy cómodo que el uso de espacios comunes esté regulado por una plataforma, en donde si yo me acuerdo, digo, oh, se me olvidó pedir el quincho, lo hago a través de la aplicación y no tengo que esperar llegar a mi casa para hacerlo, ¿cierto? Y a veces pasa, uno se va por el fin de semana o uno no está en su casa por X motivo y se acuerda y digo, mejor lo hago al tiro, ¿cierto? ¿Para qué esperar? Lo hago a través de mi aplicación. Veo cuáles son los horarios disponibles, lo que más me acomoda y así es mucho más sencillo. La supervisión contable. No hay que ser un genio para darse cuenta de que la mayoría de los problemas de las comunidades son relativos a los gastos comunes.
En este sentido, nosotros ofrecemos la transparencia respecto de estos gastos, lógicamente resguardados por quienes ustedes quieren que lo vean. Quieren que lo vean todos los copropietarios, solo la administración, solo el comité, la administración del comité, etc. EDIPRO es sumamente configurable y personalizable y por lo tanto ustedes pueden decidir quiénes pueden tener acceso a esta supervisión, donde van a ver los ingresos, los egresos, etc. Módulo de asambleas. Si no quieren complicarse para citar asambleas, háganlo a través de EDIPRO. EDIPRO ya cuenta con todas las restricciones, ¿cierto?, que dice la ley. Por lo tanto, si ustedes intentan hacer algo que está fuera de la ley, EDIPRO va a decir, no puede hacer eso. ¿Y qué materias quiere incluir? Estas. ¿Para cuándo la asamblea? Esta. Y listo. Y hace la citación para la asamblea con todos los requisitos legales. Y si ustedes se olvidan de revisar si efectivamente se están cumpliendo todos los requisitos, esto ya viene incluido. Es sumamente fácil de usar. Lo que yo les dije hace un rato, publicación de emails vacíos. O sea, toda la comunidad se tiene que enterar algo con urgencia, como un corte de agua, por ejemplo, lo envían. Y así dejan de usar el chat de WhatsApp. A mí me caen muy vecinos, me encanta mi chat de WhatsApp. Sin embargo, muchas veces se pierde la utilidad del mismo porque la gente conversa naturalmente y uno no siempre puede estar leyendo grupos con más de 200 mensajes. Noticia de documentos. O sea, yo puedo publicar alguna noticia, un texto, puedo escoger enviarlo a todos o simplemente que quede en la aplicación y que se notifique. Y asimismo, subir documentos. Por ejemplo, subir, como les decía, el tema del corte de luz, o de agua, subir de que hay algo que está mal, pero estamos reparando, etcétera, etcétera. Porque la labor del comité siempre se recomienda que se publicite. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes no les van a hablar por WhatsApp. Muchas veces los copropietarios, incluyo, tenemos las mejores intenciones. Oye, se echó a perder esto. Pero le hablamos por WhatsApp al comité y quizás el comité ya está enterado. Entonces es mucho más fácil, lo voy a hacer a través de la aplicación y veo en la aplicación, esto ya lo están solucionando. Qué eficiente que es mi comité y qué bueno, porque así yo no los molesto ni estoy pendiente de intentar ayudarlos, ¿cierto? Porque al final ustedes, a nadie le gusta recibir un mensaje un domingo por temas de trabajo. Votaciones online. ¿Se acuerdan de las consultas por escrito? La pueden hacer por EDIPRO. Y no solo eso, nosotros podemos emitir un certificado que a los notarios les encanta, en donde se especifica todos los votantes, el porcentaje de participación, así como la opción que se adoptó, así como qué unidad votó por cada cosa, etc. Muy, muy útil. Esta es una de las facilidades que tiene EDIPRO, por lejos mi favorita, porque con la actualización de los reglamentos y todos los temas legales que se asocian a elecciones, por ejemplo, de comité o votaciones que se tengan que hacer, se agiliza muchísimo. Entonces, muy, muy útil. Los reportes, lo que le comentaba hace un rato, no voy a seguir indagando, sin embargo, tener presente de que a nadie le gusta recibir mensajes a deshoras y con el sistema de los reportes que ofrece EDIPRO, eso ya va a dejar de ocurrir. Otros, yo podría hablarles de EDIPRO mucho rato, pero no es la idea, porque vamos a estar muchas horas, pero sí les puedo contar que tienen todo lo que ustedes puedan imaginar. Encomiendas, bicicletas, cámaras, uso de áreas comunes, todo lo que ustedes quieran está a través de la aplicación. Y si no está, cosa que es muy improbable que ocurra, nosotros constantemente implementamos lo que ustedes nos sugieren. Así que si algo no está, tengan por seguro que lo vamos a implementar. Eso ha sido todo. Espero que lo hayan pasado muy bien en esta presentación del rol de comité en la comunidad. Si tienen cualquier tipo de preguntas, ahora hay un banner con el link edipro.app/preguntas frecuentes comité y también va a haber un link en los comentarios para poder ver cada cosita específica que ustedes hayan quedado con las dudas pertinentes. Así que eso, un abrazo, espero que les hayan pasado muy bien, que estén muy bien. Chao, chao.